Cell, cell, cell. Cellpower, una compañía de teléfonos celulares, cobra $8 por mes más 15 centavos por minuto por cada minuto que se habla. Dibuje un eje horizontal que represente el número de minutos hablados y etiquételo de 0 a 100. Dibuje un eje vertical que represente el monto del billete en dólares y etiquételo de 0 a 25. Titula el gráfico. Entonces, para configurar el gráfico, observe cómo tenemos tiempo de conversación en minutos a lo largo del eje horizontal, que va de 0 a 100 escalado en decenas. Y tenemos el costo en dólares a lo largo del eje vertical, que va de 0 a 25 escalado por 5. Y también tenemos un título para el gráfico. Número 1. Recuerde que una cantidad es un atributo de un objeto o situación que podemos imaginar medir. ¿Cuál es la cantidad de entrada? ¿Cuál es la cantidad de salida? Debido a que el tiempo de conversación en minutos determina el costo mensual en dólares, el tiempo de conversación es la cantidad de entrada, y el costo en dólares es la cantidad de salida. Y siempre tenemos la cantidad de entrada a lo largo del eje horizontal, y la cantidad de salida a lo largo del eje vertical. Entonces, una vez más, la cantidad de entrada es tiempo en minutos. Y la cantidad de salida es el costo en dólares. Escriba dos pares ordenados usando las cantidades de entrada y salida. Para cada par ordenado, la cantidad de entrada es el primer valor, y la cantidad de salida es el segundo valor. Entonces, por ejemplo, digamos que hay 0 minutos de tiempo de conversación para el primer mes. Entonces la cantidad de entrada es 0, y porque el costo mensual es de $8 más 15 centavos por minuto. El costo mensual o la cantidad de salida es igual a $8 más 15 centavos por minuto. Multiplicado por 0 minutos, lo que nos da 8 más 0, lo que equivale a 88 $. El par ordenado es 0,8. Luego digamos que hay 10 minutos de tiempo de conversación para el mes. 10 sería la cantidad de entrada. La cantidad de salida es el costo mensual, donde el costo mensual será igual a $8 más 15 centavos por minuto por 10 minutos. Y 0.15 por 10 es 1.5. Dándonos 8 más 1.5 que es igual a 9.5. O $9.50. El par ordenado es 10,9.5. Número 2. Una tabla de pares ordenados es una tabla de valores con dos columnas en la que los valores de entrada generalmente se enumeran en la columna izquierda, y los valores de salida en la columna derecha. Cada fila representa un par ordenado que es un punto en el gráfico. Complete la tabla que representa los minutos hablados con el costo total de la factura. Use encabezados apropiados para cada columna. Usa los puntos para hacer una gráfica. Mirando la tabla, ya he titulado las columnas donde tenemos tiempo en minutos y costo en dólares. Y los primeros pares ordenados que encontramos en la diapositiva anterior, danos las dos primeras filas de la tabla. Cuando el tiempo es 0, el costo es de $8. Cuando el tiempo es de 10 minutos, el costo es de $9.50 o $9.50. Y he copiado los cálculos de la diapositiva anterior aquí y aquí. A continuación, debemos determinar el costo cuando el tiempo de conversación es de 20 minutos. Bueno, el costo será de $8 más 15 centavos por minuto por 20 minutos, lo que nos da 8 más 0.15 por 20. Es igual a 3, 8 más 3 es igual a 11 u $11, dándonos el par ordenado 20,11. A continuación tenemos un tiempo de 30 minutos. Y por lo tanto el costo será 8 más 0.15 por 30. Lo que nos da 8 más 4.5, lo que equivale a 12.5 o $12.50. El par ordenado es 30,12.5. Hagamos uno más y luego notaremos un patrón en la tabla. Cuando el tiempo es de 40 minutos, el costo es de 8 más 0.15 por 40. Lo que nos da 8 más 6, lo que equivale a 14. Entonces, el par ordenado es 40,14. Observe que a medida que bajamos de la tabla, los minutos aumentan en 10 minutos, y cada vez que los minutos aumentan en 10 minutos, el costo aumenta en $1.50 o $1.50. Observe que 8 más 1.5 es 9.5. 9.5 más 1.5 es 11. 11 más 1.5 es 12.5. 12.5 más 1.5 es 14.
Lo que significa que cuando el tiempo es de 50 minutos, el costo es de $15.50 o $15.50. Cuando el tiempo es de 60 minutos, agregamos 1.5 a 15.5, dándonos 17 o $17. Cuando el tiempo es de 70 minutos, el costo es de 17 más 1.5 o $18.50. Cuando el tiempo es 80 minutos, el costo es 18.5 más 1.5, lo que nos da 20. Cuando el tiempo es 90 minutos, el costo es 20 más 1.5 o $21.50. Y finalmente, cuando el tiempo es de 100 minutos, el costo es de 21.5 más 1.5 o $23. Ahora se nos pide que usemos estos pares ordenados para hacer una gráfica. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Cada par ordenado representa un punto en el gráfico. El primer par ordenado es 0,8. Lo que significa que desde el origen, no nos movemos hacia la izquierda o la derecha, sino que subimos 8 unidades. Este es un punto en el gráfico. La siguiente fila nos da el par ordenado 10,9.5. Desde el origen, derecha 10, hasta 9.5. 9.5. The next one. El siguiente par ordenado es 20,11, derecho 20, arriba 11. El siguiente par ordenado es 30,12.5. Desde el origen, derecho 30, hasta 12.5. Continuando, graficamos cada par ordenado como un punto en el gráfico. Because Debido a que el eje horizontal está escalado por decenas, y los valores entre estos sí tienen significado, seguiremos adelante y conectaremos los puntos y formaremos una línea. Número 3. ¿Cuál es el significado del par ordenado 20,11? Recuerde que el 20 representa el tiempo de conversación en minutos y el 11 representa el costo en dólares. Este par ordenado significa que si el tiempo de conversación es de 20 minutos, el costo mensual es de $11. $. Y observe cómo podemos verificar esto desde la tabla. Número 4. Escriba una ecuación que represente los minutos hablados con el costo total de la factura. Define las variables. Recuerde que una forma de pensar en una variable es como una letra que representa los valores de una cantidad que puede cambiar dentro del contexto de un problema matemático. Definamos la variable m como los minutos hablaron y la variable c como el costo total de la factura. Nuevamente porque la compañía cobra $8 por mes más 15 centavos por minuto. Tenemos la ecuación C, el costo total, es igual a 8 por los $8. Más 0.15 por $0.15 por minuto por M, que es una cantidad de minutos número 5, verifique que la ecuación sea correcta utilizando la tabla de valores. Para hacer esto, seleccionemos el par ordenado 80,20. Y asegúrese de que satisfaga la ecuación o la haga verdadera. Lo que significa que sustituiremos 80 por M y 20 por C y verificaremos el lado izquierdo de la ecuación. Es igual al lado derecho. Realizando esta sustitución, tenemos 20. Es igual a 8. Más 0.15. Multiplicado por el número de minutos que es 80, y en el lado derecho de la ecuación multiplicamos antes de sumar. 0.15 por 80 es igual a 12. El lado derecho se simplifica a 8 más 12. 8 más 12 es 20. 20 es igual a 20 es verdadero verificando que nuestra ecuación sea correcta. Finalmente, número 6, escriba una descripción de cómo cambia el costo con respecto al número de minutos hablados. Mirando bien la tabla de valores, podemos ver cada vez que aumenta el tiempo de conversación. En 10 minutos, el costo aumenta en $1.50. Mirando nuestra ecuación también podríamos decir que por cada minuto que se habla, el costo mensual aumenta en 15 centavos. Sigamos y digamos, por cada 10 minutos hablados, el costo mensual aumenta por $1.50. Espero que hayas encontrado esto útil.